Señor presidente de INATEL, estimado amigo Fernando Ribeira, estimada Anabela Correia, señores y señoras. Quiero primero decir cuánto siento no ser capaz de hacer esta presentación en portugués, razón por la cual, después de haberlo comentado con Anabela, voy a hacerlo en castellano, como lo ves, que tampoco es mi lengua, pero sabiendo que está traducido. También quiero agradecerles mucho por su invitación a participar en aquel foro organizado por INATEL, que va a darnos la oportunidad de volver sobre el tema del turismo social en Europa, algunos días después que hayamos elegido el nuevo Parlamento Europeo, y yo diría sin hablar de lo que pasó en mi propio país, que me da alguna vergüenza. INATEL me pidió para esta presentación de 20 minutos, describir la evolución del turismo social en Europa y de qué manera contribuye posiblemente al desarrollo del turismo en general, de identificar los desafíos mayores a los cuales se enfrenta y de modo general ver lo que podría conducirnos en hablar más de un concepto de turismo para todos que de turismo social. Pues voy a intentar tomar las cosas según el orden que me parece más lógico. La definición del turismo social primero. Hay que reconocer, como ustedes lo saben probablemente, que desde el origen la denominación y la definición del turismo social han sido un tema polémico. El concepto de turismo social apareció por primera vez en 1956 en un congreso organizado en Suiza por la Federación Popular de las Organizaciones de Turismo. Como pueden notarlo, no se hablaba de una federación de organizaciones de turismo popular. Y solo fue en el 63 que nuestra propia organización fue creada bajo el nombre de BIT, Bureau International du Tourisme Social. Pero para no perderme en la historia y saltar directamente al día de hoy, le indico que la propia OIT dio en el artículo 3 de sus estatutos la definición de lo que entendemos por turismo social. No voy a repetir esta definición, puesto que el presidente lo hizo en portugués, aún mejor, hace un momento. Pero esta definición se añadió a un documento un poco más antiguo, adoptado en el 1996, que llamamos la Declaración de Montreal, y que describe de modo más preciso cuál es nuestro concepto de turismo social, afirmando que es una gran ambición frente a los desafíos de la exclusión y de la integración. Y en el capítulo 2 de este documento decimos que el turismo social es forjador de sociedad, factor de potencia económica, protagonista del ordenamiento del territorio y del desarrollo local y socio de los programas de desarrollo mundial. No tengo el tiempo de detallar todos estos puntos y creo que podrán recibir aquí mismo una versión portuguesa del documento. Pero sin embargo, quiero indicarles que en esta Declaración de Montreal, en su artículo 3, estipula muy precisamente que la ambición del acceso al ocio turístico para todos, incluyendo a las familias, los jóvenes y las personas de la tercera edad, compromete necesariamente a la lucha contra las desigualdades y contra la exclusión. Como lo pueden ver, nosotros mismos utilizamos sea las palabras turismo social o turismo para todos. ¿Por qué tal vacilación o necesidad, yo diría? Hay dos razones mayores. La primera es que nos enfrentamos con una verdadera oposición semántica y cultural entre diferentes partes de Europa y de modo más amplio del mundo. El concepto de turismo social está generalmente muy bien entendido en los países de culturas latinas,
España, Portugal, Francia, Italia, Suiza y Bélgica, por una parte, América Latina, numerosos países africanos, Quebec, etc. Pero no lo es en los países anglosajones o en Asia, donde el concepto está apreciado de un modo muy reductor o solo como el turismo para los pobres, o aún peor, para realidades totalmente distintas, como acabo de leerlo en un sitio alemán, donde se comenta el hecho que el Tribunal Europeo de Justicia avala la decisión de no conceder ciertas prestaciones sociales en los casos como de turismo social, cuando la llegada al país se produce solo para beneficiarse de las ventajas del sistema social. Ya habíamos leído tal comentario en Suecia hace algunos años y está muy claro que no hablamos del mismo turismo social. Y la segunda razón es que para nosotros el turismo social, o sea, el acceso al turismo o las vacaciones para todos, tiene que estar integrado en un cuadro más ancho de mezcla social y que nunca hemos sido en favor de programas o lugares especiales para las vacaciones de personas modestas, sino al contrario, que abogamos por programas o lugares abiertos a todas clases. Y estamos opuestos a toda forma de estigmatización de los públicos más modestos. Pues para concluir sobre esta cuestión, yo diría que nos habla más el concepto de turismo para todos, que utilizamos en todos nuestros documentos de lengua inglesa, pero que seguimos utilizando las palabras de turismo social en los idiomas latinos, considerando además que la dimensión social es algo muy positivo. Si alguien nos dice que no es una postura tan clara, lo entiendo, pero tengo que admitir que a pesar de numerosos esfuerzos colectivos, no hemos encontrado las palabras ideales para describir lo que somos y lo que hacemos. Mi segundo punto es la evolución del turismo social en Europa. Primero, tengo que recordar que en Europa hay grupos de países con situaciones muy distintas. Los países donde se organizó un verdadero sector operacional del turismo social, con la construcción sea de albergues juveniles, de centros de vacaciones para las familias. Es el caso de Francia, de Bélgica, de Italia, de Suiza, de Alemania, sobre todo para los niños y los jóvenes, de Portugal con Inatel y algunos casos más aislados en tal o tal país. Segundo grupo, los países donde no hay ninguna de estas instalaciones, pero donde sea el Estado, sea las regiones o sindicatos iniciaron programas sociales para desarrollar el acceso a vacaciones para públicos específicos, tercera edad en primer caso, como España con el famoso programa de Inserso, o de modo mucho más modesto Polonia, Hungría, Malta. No hablo de Portugal porque lo conocéis mejor que yo. Tercer grupo, países donde no pasa nada, excepto algunas iniciativas del sector caritativo, Inglaterra por ejemplo, o algunas acciones públicas dedicadas a los públicos discapacitados como Suecia u otros países del norte. También hay que mencionar que algunos de estos países combinan la acción de los operadores turísticos de turismo social con una acción pública fuerte. Bélgica y Francia, por ejemplo, con el ejemplo conocido de lo que llamamos en francés le chèque vacances, cheque vacaciones. Aquella segmentación del turismo social en Europa es una dificultad pero quiero insistir sobre el hecho que hoy la necesidad de tener sea una oferta de lugares de vacaciones accesibles a todos, sea programas públicos que puedan constituir una verdadera política social del turismo es una evidencia. ¿Por qué? Todas las encuestas europeas sobre las vacaciones de los europeos y el recién barómetro publicado hace 2 semanas
por Ipsos y Europe Assistance indican que solo el 54% de los europeos intentar salir de vacaciones este año y que el hoyo se ensancha entre el presupuesto de los europeos del norte que pueden dedicar a las vacaciones y el de los ciudadanos de nuestros países latinos. España es el país estudiado con el resultado más bajo, con 42% de intentos, mientras Austria sube al 68%. Y no tengo la cifra para Portugal, lo siento. Pero otros estudios nos enseñan que países de Europa del Este aún son más bajos, con menos de una tercera parte de la población que pueda ir de vacaciones fuera de casa. Y si ahora hablamos del presupuesto de vacaciones, son los ingleses que tienen el más alto, con 2.900 euros por familia, mientras los españoles, que pueden ir de vacaciones, solo dedican 1.700. Y en España e Italia, 40% de la población dice que suprimieron todo presupuesto para las vacaciones. Todo el mundo puede, pues, ver las consecuencias sociales y económicas de tal situación, y aún más cuando se sabe que la gran mayoría de los europeos toman sus vacaciones en su propio país, sea en los otros países de la Unión. Es bastante difícil dar cifras precisas del impacto del turismo social, pero puedo darles algunos ejemplos. En mi país, por ejemplo, en Francia, lo que llamamos el cheque vacaciones está distribuido a 4 millones de trabajadores, 10 millones con las familias, para un valor anual de 1.500 millones de euros, sea el 3.5% del gasto turístico anual total de los franceses. Pero lo interesante también es que esta ayuda tiene un efecto disparador fuerte y que los beneficiarios añaden sus propios gastos al dinero recibido a través del cheque. O sea que el efecto acumulado va mucho más allá que el 3.5%. Otras cifras interesantes vienen en Francia de la Unión Nacional de Asociaciones de Turismo, cuyos miembros reciben cada año en sus infraestructuras, que cuentan con 240.000 camas, o en sus programas 4.5 millones de personas para 27 millones de días vacaciones, dando trabajo anual permanente a 20.000 personas. En España ustedes conocen el impacto muy fuerte del programa Inserso, para hablar solo de él, que a pesar de la caída del presupuesto, sigue sirviendo cada año más de 900.000 mayores y permite mantener el empleo en más de 180 grandes hoteles, y sin hablar del programa de termalismo social, que también tiene un impacto fuerte. No voy a hablar de Portugal, puesto que sabéis mucho mejor que yo el impacto que tuvo también el programa para mayores de Inatel hasta estos últimos años. Pero para acabar con estas cifras, quiero indicarles que en la OITS estamos trabajando en recoger cifras de todo el sector del turismo social, que es una tarea difícil, pero que consideramos que son más de 100 millones de días vacaciones que se realizan cada año a través de los operadores de turismo social o de los programas o dispositivos sociales del turismo. Concluyendo esta segunda parte, permítanme insistir sobre el hecho que si más gente podía ir de vacaciones, es una evidencia, porque se trata de eso en el turismo social, sea dentro de su propio país o en países vecinos, los impactos sociales y económicos podrían ser considerables. Y creo que es precisamente por eso que la propia Organización Mundial del Turismo lleva un interés muy nuevo al desarrollo de los turismos domésticos y de su dimensión social. La última parte que me gustaría emprender se refiere a los desafíos que enfrentamos hoy día en Europa hablando del turismo social.
Como lo hemos visto, una gran parte de la población europea no tiene acceso al turismo o a las vacaciones, lo que sería una justificación suficiente para que nos ocupemos de turismo social en el sentido que yo expliqué al principio. Pero al mismo tiempo otros problemas surgen que tienen que ver con la crisis económica, financiera y social que muchos de nuestros países conocen. Los presupuestos públicos se han reducido dramáticamente y eso se aplicó, claro, al turismo como a otros sectores. Y en el campo de turismo social, España como Portugal, en el mejor caso, disminuyeron los presupuestos para los programas de turismo para los mayores. En Italia, el gobierno Monti suprimió la ayuda al nuevo bono vacanze, que desapareció. En Francia, la ayuda del gobierno a las asociaciones de turismo social bajó de modo muy significativo y lo que llamamos la ayuda a la piedra, es decir, la ayuda para la renovación de las infraestructuras, desapareció también. Estos ejemplos traducen la importancia de la marcha atrás que constatamos. Por eso nos pareció y nos parece sumamente importante que la Comisión Europea pueda desempeñar un papel en el turismo social en el futuro. Sabemos, claro, que tampoco el periodo es bueno para encontrar recursos financieros nuevos, pero la Comisión puede ser un aguijón muy eficaz de la acción pública en los países miembros y en las regiones que tienen más competencias en el sector del turismo. Y tengo que decir muy honestamente que somos muy gratos a la actual Dirección de Empresas y Competitividad y a la Unidad Turismo de la Comisión por haber entendido la importancia de la dimensión social del turismo y por actuar desde varios años en este cuadro. El proyecto Calypso, el apoyo a la creación de la plataforma iCalypso, las iniciativas en favor de los mayores y de los jóvenes son importantes y aprovecho tu presencia, Oscar, para reiterar nuestros agradecimientos y decir cuánto apreciamos el ambiente de confianza y de colaboración que existe entre nosotros. Pero sabemos que el desafío también es político. Sabemos que aunque el Tratado de Lisboa haya integrado el turismo como una nueva competencia comunitaria, varios países de la Unión y particularmente en la Europa del Norte no son de acuerdo para que la Unión se implique fuertemente en el turismo. Y además, en el Parlamento pasado, el Grupo Interturismo no tuvo ninguna existencia seria. Por eso la OIT decidió el año pasado elaborar un memorándum europeo que fue formalmente adoptado durante la celebración de nuestros 50 años en el Parlamento Europeo y que hace 10 propuestas. Traducido en 6 idiomas, fue enviado a cada diputado europeo y a todos los partidos representados en el Parlamento. Lo que está en juego es convencer el nuevo Parlamento que sería del interés de todos que la Unión, pues la Comisión, integren de modo permanente en su política turismo una dimensión social, tal como fue iniciado estos años pasados. Y por nuestro lado, tenemos también que convencer nuestros miembros en cada país que ellos se comprometan en contactar sus gobiernos centrales y regionales para apoyar los mismos objetivos sociales. El desafío es importante y por eso nos alegramos que gracias a las autoridades de la Comunidad Neerlandesa de Bélgica pudimos crear un puesto de director de nuestra sección europea, que un amigo belga que se llama Luc Gobin tomó su cargo hace 3 meses. Además de este desafío político mayor, también hay otros que tenemos que enfrentar. Uno de los más importantes es que nuestros propios miembros se conviertan en actores europeos. Y no es tan fácil, porque ustedes saben que el turismo social siempre empieza por una acción al nivel nacional. Pero hoy no podemos limitarnos a este nivel nacional.
puesto que hay una verdadera demanda de parte de la gente de pasar las fronteras, particularmente dentro de Europa. Y es un objetivo que puede ser resumido en una propuesta muy bien nombrada por la Unidad Turismo de la Comisión Europea de crear un mercado doméstico europeo. Es un cambio cultural, un cambio de modo de trabajar que los operadores de turismo social tienen que efectuar si no quieren ponerse fuera del mercado. La plataforma iCalypso, que nuestra amiga Serena Yanielo les presentará más tarde puede ayudarles en esta evolución. Pero yo diría que encima de todos tenemos que combinar la acción pública, la acción de los operadores de turismo social, que vienen mayoritariamente del sector de la economía social, y también la acción de operadores privados si comparten verdaderamente los objetivos sociales para llegar a optimizar los resultados. Por fin nos parece en la OITS que sería muy interesante en el futuro explorar todas las formas nuevas de desarrollo que ahora caben dentro de lo que se llama la economía colaborativa, que aspira a producir valores colectivos apoyándose sobre una organización más horizontal que vertical de la actividad económica, tal como la mutualización de bienes, de espacios, de herramientas o la organización de los ciudadanos en redes. Y referente a este tema, pensamos que podría ser uno de los temas del próximo Foro Europeo de Turismo Social que celebraremos aquí en Portugal en el otoño del 2500, invitados por Inatel. Se trata verdaderamente de un objetivo de interés, puesto que integran dimensiones tan importantes como la inclusión social, el bienestar de las personas, el empleo, el desarrollo local y la creación de riquezas para la colectividad. Y a través del turismo social es una vista más humanista del turismo que también queremos desarrollar, y en este sentido estamos muy felices de poder contar con miembros como Inatel, con quien compartimos tal visión. Bueno, acabo mi presentación, me quedo a su disposición para volver sobre tal o tal punto o decirles más sobre la OITS durante nuestro día de trabajo. Y por fin, le invito muy cordialmente a considerar participar en nuestro Congreso Mundial de Turismo Social, que tendrá lugar por primera vez en América del Sur, precisamente en São Paulo, en Brasil, entre el 7 y el 10 de octubre de este año, sobre la invitación de nuestros amigos del CESC, que fue nuestro miembro más antiguo en las Américas. Muito obrigado por su atención y gracias.